Hoy, 23 de febrero, quiero compartir con ustedes algo con el que me pasé dialogando y les doy un testimonio con el Espíritu Santo. Primero para enseñarme a mí y luego para enseñarle a ustedes. Fue un tiempo largo y hoy quiero compartirlo con ustedes. El título es así, entendiendo el hacer la voluntad de Dios. Fíjense bien, especialmente en la frase, hacer la voluntad de Dios. Muchos de ustedes dirán, yo ya conozco algunos temas que se han hablado de la voluntad de Dios. Algunos dirán, yo lo he estudiado, qué bueno. Pero hoy es algo que la sabiduría de Dios quiere extender a tu vida. Y indudablemente que aunque así inicio, no voy a hablar hasta más adelante de esto, cuando tomemos como el paradigma o como el ejemplo a seguir al Señor Jesucristo, especialmente hablando de Él como el Hijo del Hombre, para que usted pueda recibirlo como parte de la restauración que Cristo hizo. Porque ¿sabía usted que la gloria el hombre la había perdido en el huerto del Edén? Pero Cristo como el Hijo del Hombre la recuperó y yo la estoy disfrutando. Y tú también, si crees, porque a lo mejor dices, pues yo no he sentido nada, tu problema, pero yo sí puedo sentir la gloria de Dios. Muy bien, el pasaje que voy a usar de base, y solo voy a explicar un poquito los términos, se encuentra en Juan 4:34, muy conocido y aprendido por nosotros en los textos. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Como el Hijo del Hombre, él estaba hablando de uno de los dos imperativos del ser humano, el hambre. Y él decía que como el Hijo del Hombre, su hambre la saciaba comiendo. ¿Qué comía? Haciendo la voluntad del que le envió. Que le envió el Padre y que acabe su obra. No voy a explicar más, después voy a hablar más de ello. Aquí la palabra voluntad es selema y significa determinación. Usted me ha escuchado decirle que debemos hablar bajo estas frases. Es la voluntad determinada por Dios, porque eso es lo que significa en hebreo delema, determinación, sí, de alguna cosa. Una elección también significa esa palabra una alternativa. Específicamente, esa palabra significa propósito, un decreto de Dios, y por eso se traduce como voluntad. Y finalmente, para ti, para mí, debe ser una inclinación. La voluntad de Dios es a lo que yo me inclino. Hay quien hoy, en lugar de hijos, tiene mascota. Y nosotros vemos a mucha familia que tiene perrijos. No tiene hijos, pero tiene perrijos. O tiene gatijos. Entonces, esa es su inclinación. Pero la inclinación de usted y de mí debe de ser hacer la voluntad de Dios. La palabra hacer, rápido, poieo, se lo estoy deletreando, directamente significa hacer, pero en una aplicación muy amplia. Se puede equiparar como sinónimo a practicar, procurar, actuar o ejercer, ¿qué? La voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, entonces podría decirse aquí, es practicar, procurar, actuar, ejercer el dilema de Dios, las determinaciones de Dios, las elecciones de Dios, las alternativas de Dios, los propósitos de Dios, los decretos de Dios, la inclinación hacia lo que Dios
quiere. Con esto podemos dejar bien claro estos términos. Cuando llegue yo a hablarles de alguna expresión, hacer la voluntad en el Nuevo Testamento, todas son estos dos términos, delema y poeio, ¿sí? Hacer, son en todos igual. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, es diferente y yo se lo voy a ir citando cuando entre. Escuche, el Espíritu Santo ha estado hablando por las noches a mi mente y a mi corazón, que como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como siervos, no hemos entendido el cómo y el qué de hacer la voluntad determinada por Dios nuestro Señor. Ya que dejamos de hacer la voluntad determinada por Dios el Señor, de muchas maneras y en muchos detalles, esto es lo más importante, en muchos detalles. Como cristianos decimos, pues no soy un cristiano a detalle, hoy tienes que cambiar, porque el Señor quiere que haga su voluntad a detalle. Ya veremos algunos ejemplos. Por lo cual el Señor está esperando un cambio. Esta iglesia no puede quejarse de que no está siendo preparada. Esta iglesia está siendo preparada para las cosas que han de venir. Por eso les dije que lo del jueves escuchen, porque ahí está todo lo que ha de venir. Y usted tiene que estar preparado. Pero esta iglesia está preparada porque a usted le hemos dicho que está un cimiento que Dios ha dicho, que usted sea salvo. No queremos simpatizantes. Me caen bien los del Centro Cristiano Arrebatamiento. Me cae bien ese pastor porque ora por todo, se preocupa y todo, y lo usa Dios. Gracias, pero yo no soy monedita de oro ni centenario. ¿Sí? Y queremos que usted sea salvo y queremos que alcance la vida eterna. Hoy estuvimos cantando, queremos que usted esté preparado para el arrebatamiento de la iglesia que está por venir pronto y que usted esté preparado, o la resurrección primero, y que usted esté preparado para las bodas del Cordero. Lo queremos ver ahí. Sé que cuando estemos en la presencia del Señor no va a haber la misma dimensión y el mismo sentir que hay en esta tierra, pero seguro vamos al menos a ver tu nombre, aunque no haya la misma situación de decir como hoy nos gozamos porque recibiste a Cristo, sino porque todos estaremos en un gozo por la presencia permanente de Cristo delante de nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Ahora queremos que esté ahí, pero lo estamos preparando. Otra de las cosas es todos los mensajes que hemos tratado de poner en su corazón a través de la Escuela de Crecimiento Espiritual, a través de lo que enseña nuestra hermana Fabi Sirvent, que parece para los niños, pero yo creo que es para los niños adultos. Y las predicaciones de este servidor, que es una temática que Dios ha estado disponiendo para usted, para tenerle preparado. Hoy el Señor te quiere preparar para que hagas la voluntad de Dios en lo general y la hagas también en lo particular, en los detalles. Y Dios quiere ese cambio radical, ¿sí? De tal manera que Él quiere un cambio radical. ¿Cuántos están dispuestos a tener un cambio radical? Yo quiero tener un cambio radical. Sí, eso es lo que el Señor me dijo. Quiero que tengan un cambio radical. ¿En qué? En tu conducta o manera de vivir, en tu hablar, en tu pensar, en tu caminar. Y no nos vamos a conformar en lo general nada más, sino que vamos a tratar de practicar
detalles. Por ejemplo, un detalle, a veces decimos, eso de perdonar a todos está difícil. Ya perdoné a casi todos. Pues el Señor dice ahora, el detallito que te falta, también perdonas. Es que está muy difícil porque ese detallito me la aplica quizá llegando a casa. Pues lo tienes que perdonar, porque eso es hacer la voluntad de Dios. Estoy hablando de ejemplos muy, muy sencillos. Ahora el Señor, ¿qué es lo que quiere? ¿Sí? Que nosotros no nos conformemos en lo general y practiquemos no solo lo general, sino lo de detalle. ¿Por qué? Porque Romanos 12:2 dice, ¿sí? ¿Cómo dice, verdad? Sino que renovéis vuestro entendimiento, ¿sí? Para comprobar cuál fue la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, la palabra entendimiento, ¿qué es lo que Dios quiere afectar con este mensaje? Es nous. Y esa palabra significa intelecto, aunque lo tengas bajito o lo tengas muy alto, ¿sí? Significa mente y abarca tus pensamientos, abarca tus sentimientos y abarca tu voluntad. Cuando diríamos esto, entonces está queriendo un cambio en nuestra mente y en nuestra alma. Y entonces, de esta manera, también entendimiento significa significado, lo que significa. O sea que cuando leas la palabra de Dios, sepas lo que significa. Aquí tratamos de explicarte todos los términos para que te quede claro lo que significa lo que te estamos hablando, ¿sí? ¿Qué es esto que Dios quiere? Para practicar o ejecutar el cómo y el qué hacer, la voluntad buena y perfecta de Dios. En este caso, la palabra perfecto es teleios, es decir, que Dios no quiere que hagas la voluntad a pedazos. Esta palabra significa completa. ¿Sí entendió? Señor, aquí veo ciertas partes que pues las voy a cumplir parcialmente. El Señor dice, ya no quiero que cumplas parcialmente, quiero que hagas mi voluntad completamente. Esto va a afectar muchas cosas de tu manera de vivir, de tu conducta, de hablar y de pensar. Ahora sí me voy explicando, ¿sí? Esa palabra es completa en muchísimas aplicaciones y también significa que es el trabajo que Dios te ha dado, que es un crecimiento que Dios te ha dado, ¿sí? Mental y de carácter moral, para que alcances ser maduro. No quiero que levanten la mano. ¿Cuántos cristianos aquí dicen, yo ya soy un cristiano maduro porque hago la voluntad de Dios completita? Hubo un silencio. Nada más hablaríamos de Hebreos 10:25 y voy a voltear para acá para que no piensen que es indirecta, sino es directa. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, por cuanto aquel día se acerca. Ya no vi a nadie, para que no digan, se refirió a mí, ya no voy a regresar a la iglesia. Es la palabra. Y entonces ahí te he dado una razón que se divide en dos, porque aquel día se acerca. A lo mejor, no sé, mañana Dios dispone llevarte a su presencia y te mueres. O a lo mejor el Señor dispone en unos meses venir y tú te vas a quedar a la gran tribulación. ¿Sí van viendo lo de completo? Estoy tomando una parte, pero yo quiero que ahora, ¿cómo voy a saber si estoy haciendo la voluntad completa de Dios? Cuando yo
escudriñe las Escrituras. ¿Qué va a pasar cuando tú nada más vienes el domingo y dices, yo voy a mi Biblia, la pones en tu bolso o la pones en tu mochila y llegas a tu casa y ahí la guardas? ¿Y no quizá Dios te quiera hablar para decir, en cuanto a mi voluntad determinada y no está completa, te falta esto? Abre la palabra y a veces les dice, Señor, esta palabra me hacía falta. Esta palabra me está hablando. Bueno, muy bien. Dejo ese punto. Vamos a otro punto. La voluntad de Dios está expresada en el decir, en el hablar del Señor a través de las Escrituras. Más adelante voy a decir, en mi predicación, no va a encontrar en todos los libros de la Biblia la voluntad de Dios o determinada o perfecta que se debía de hacer. No es necesario. El decir de Dios, el hablar de Dios en las Escrituras, lo que llamamos palabra de Dios, ahí está escrito lo determinado como su voluntad completa o perfecta. Por lo cual no tenemos excusa. Es que no tengo tiempo. Pues dátelo. La voluntad determinada por Dios para los hombres, para su creación, para su pueblo, está revelada. Es verdadera, es fiel y se cumplirá por encima de la débil voluntad del hombre. ¿Oyó eso? Ahora les voy a dar algunas palabritas. Vamos a entrar a Éxodo 4:15. ¿Cuántos están gozando de esta? Ya voy a terminar la introducción, fíjese, apenas voy en la introducción. Éxodo 4:15. Dice ahí la Escritura así: tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras como yo le estoy hablando a usted hoy. Y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. ¿Qué hace la Escritura? ¿Qué hace la palabra, el decir de Dios? A mí me lo da como esta noche, estas vigilias. Yo se la doy a usted y usted y yo somos enseñados en lo que debemos, de lo que hayamos de hacer. El Señor no le gusta gente que no sea práctico o que practique. Bien, esto también está escrito y este es un pasaje preciosísimo y lo estuvo leyendo el hermano y yo voy a leer después todo el pasaje. Ahora lo voy a llevar hasta el Apocalipsis 21, versículo 5 y dice ahí: el que estaba sentado en el trono dijo, ¿quién es? El Señor Dios. He aquí, oh Jesucristo, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, es decir, hablando, escribe para las Escrituras, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Así es que lo que dice Dios es la voluntad determinada por Dios, la buena voluntad de Dios, la buena voluntad y perfecta de Dios, la voluntad completa de Dios, pero dice que son palabras ¿qué? Fieles y verdaderas. Por si alguna vez dices, no me gustó esto, no me agradó esto, no me parece que sea la verdad, ándale, ¿dudas de lo que Dios dice? Duda de lo que nosotros los hombres decimos, pero no dudes porque Dios no miente, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Muy bien. Y finalmente un pasaje muy conocido de ustedes con respecto a lo que Dios habla. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
una de las cosas que aquí tenemos también por base y hasta lo cantamos y lo ponemos en las oraciones es que queremos siervos, familia, cultos, iglesias, México, Israel, las naciones que hablen palabra de verdad. Ya basta de tantas mentiras y engaños. Y eso no lo están haciendo porque la voluntad de Dios es palabra fiel y verdadera. Vamos a dejar ahí y ahora vamos a ver algunos antecedentes y algo de la historia, que no es historia, sino que es un presente continuo. Números 16, 28. Ahora nos vamos hasta Números. ¿Me acompaña? Yo siempre lo invito a acompañarme. Y 16, 28. Y dice la escritura en el 28. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas. O sea, él andaba en la voluntad perfecta, determinada, enviado por Dios y buena y completa. Y que no las hice, y lo aclara, de mi propia voluntad. Lo que hacemos en esta iglesia y lo que Dios quiere que hagamos como siervos y como hijos es esto. Nada que sea de nuestra propia voluntad. Les vamos a fabricar un avivamiento. Hay mucha tecnología. Además, les vamos a traer una IA para que les predique. ¿Sí sabe lo que es eso? Si no, estúdiese. ¿Sí? Entonces, para que esto y que les aclare si lo que le están hablando es verdad, porque algunos siervos están usando la IA y dicen, ¿y es verdad esto? Y la IA contesta, sí, sí es verdad, pero puede un día decir, no, no es verdad, no recibo, mejor guárdate en las escrituras. Muy bien. Entonces, en la disputa que vamos a ver la historia de esto, que este siervo Moisés tuvo con los hijos de Coré, cuatitas descendientes de Leví, con Datán y Abiram y On de los hijos de Rubén. ¿Dónde está eso en el versículo 1? Usted léalo ahí. Él tuvo una disputa. Habló esto, ¿sí? Él afirmó que había hecho todas las cosas porque Jehová lo había enviado. Uno, nosotros tenemos una característica, que la voluntad de Dios tiene que ser porque Dios nos ha enviado. Es un encargo, una misión que Dios nos está dando. Habló Moisés, actuó de acuerdo a la voluntad determinada por Dios y nunca las cosas que hizo fueron conforme ni lo que habló a su propia voluntad. Mi pregunta para ti es, ¿y tú y yo, como hijos de Dios o como siervos de Dios, qué? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué? ¿Nos estamos inventando puestos para que las mujeres gobiernen la iglesia porque están gobernando el mundo? Ya no les dejo más. ¿Sí? La palabra voluntad aquí es una palabra muy bonita que usted ha escuchado y muy cortita, lev, y significa corazón, pero habla que para los hebreos y en el Antiguo Testamento el corazón era el asiento de los sentimientos, de la voluntad y del intelecto, y era el centro de cualquier cosa. Cuando aquí se está traduciendo que él no había hecho nada, sino por su propia voluntad, había dicho, nada había salido de mi corazón, ni pensamientos, ni sentimientos, ni intelecto. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón del hombre y más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor, yo Jehová. Bueno, no le voy a dar más. Muy bien, dejamos ese pasajito. Seguimos hablando de antecedentes. Ahora nos vamos al libro que vamos a seguir estudiando. ¿Y ese libro de qué? Si tú escuchó la Escuela de Crecimiento Espiritual, de Esdras. Lo dejamos en el capítulo 5,
versículo 1, porque hablamos de los profetas que ahí aparecen, Zacarías y Ageo. ¿Y usted qué está hablando? Prenda su tele, ponga YouTube y va a escuchar eso. Esdras 10, 10 al 12. Vamos a ver qué nos dice Esdras. Yo lo tengo apartado en el capítulo 5, pero ahorita voy a hablar capítulo 10, 10 al 12. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de nuestros padres. Y mire esta palabra bien fuerte para los que les gustan las mundanas, las filisteas y anexas. Y haced, ¿qué? Su voluntad. Y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Es tu mujer toda una cristiana, preocúpate si no ya caíste en esto. No estoy viendo a nadie, ni estoy criticando a nadie. Aquí puros cristianos. En el rompimiento del principio de la endogamia, es decir, que no debes contraer matrimonio con un incrédulo, Israel había pecado. Fíjese el detallito que hoy practican muchos cristianos. Los hombres habían tomado mujeres extranjeras, es decir, no creyentes, incrédulas, impías, porque no habían aceptado al Señor Jesús como Salvador y Dios. La orden es hacer la voluntad de Dios, ya basta, dice el Espíritu, y que se apartaran de las costumbres mundanas, paganas e idolátricas que iban a traer esas mujeres que eran de otros pueblos, como le pasó a Salomón. El practicar la voluntad determinada por Dios separa a su pueblo de la práctica del pecado y de las prácticas del mundo en que se vive en ese momento. ¿Y qué hace? La voluntad de Dios y lo santifica. Lo hace santo, ya que esto es a causa de que nuestro Dios, quien lo pedía, es santo. Te informo, tenemos un Dios santo y tú y yo hacemos la voluntad para ser santificados. En la mañana vine yo platicando con mi esposa, dije, yo no he alcanzado la santidad plena o completa, pero ahí voy. Estoy en un proceso de santificación. Yo sé, no sé de ti, que Dios juzgue, pero no sea que ya te enfrenaste en el kilómetro 50 y tienes que llegar al 100. Voluntad aquí es una palabra razón, que significa deleite, agradarse con, o sea, lo que estaba diciendo. Ustedes hagan lo que es un deleite de parte de Dios. Señor, como me dijo un varón, es que yo no quiero para mi hija, yo quiero a alguien que tenga mucho dinero, que esté guapo, que todo. Yo no quiero para mi hijo ningún feo de la iglesia. Ah, bueno. Entonces, pero aquí dice que hacer la voluntad de Dios es deleite. Y dice agradarse, hacer la voluntad es agradarse ¿con quién? Con Dios, nada más. ¿Sí? Satisfacer una deuda. Eso significa esa palabra que usó ahí Esdras, satisfacer una deuda. Yo te pregunto, ¿le debes algo a Dios? ¿Por qué no haces su voluntad si le debes algo a Dios? ¿Qué tal cuando te presentes allá con el Señor? Señor, yo asistí a la iglesia, siento que está relativamente normal, no te conozco. ¿Pero por qué, Señor? Es que tú me debes, mira aquí, en la contabilidad celestial me debes. Y no me pagaste. ¿Cómo que no te pagué? Porque no hiciste mi voluntad.
¿Ven los conceptos de que lo que Dios piensa de lo que es la voluntad? Grábeselo, ahí voy yo, por delante. ¿Sí? Ahora vámonos al Salmo 48. ¿Está aprendiendo conmigo? Fíjese bien que la mayoría de los pasajes que voy a tomar incluyen la frase hacer la voluntad de Dios. Estoy siendo muy intensivo en ello. Salmo 48. Ahora es muy conocido. Yo me lo sé de memoria, pero vamos a leerlo. Y dice ahí, el hacer tu voluntad, otra vez, hacer tu voluntad, ahí está la misma expresión. Dios mío, ahora habla con Dios, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿A qué aplica las dos cosas? Vamos. David había cometido graves pecados. No me volteo para nadie, ¿y tú no? Sí, había cometido graves pecados, quebrantando la voluntad determinada por Dios. Imagínense lo que Dios le pudo hablar una noche y decirle, oye, tienes 8 mujeres y 10 concubinas y todavía andas viendo a la vecina. Y además, como eres rey, te la trajiste y la vecina dijo, bueno, pues dice el rey, venga rey. Pero una vez disciplinado y aceptando su castigo, un castigo fuerte, murió el niño y luego el Señor le dijo, va a entrar la violencia y va a entrar, en tus propios hijos va a haber cosas terribles. Absalón tomó a 3 concubinas y se metió con ellas. Cambió radicalmente. Eso es lo que Dios quiere. Este es un ejemplo de David, cambió radicalmente. Cuando vino Natán y le dijo, mira lo que hiciste. ¿Qué tal si Dios hoy te mandara un profeta y te dijera, cuac, 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 sas? ¿Cambiarías radicalmente? Cambió radicalmente ¿a qué? A hacer la voluntad de Dios. Empezó a obedecer lo dicho por su Señor y declara 2 cosas. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Antes pues me agradó Betsabé, pero ya le bajé. ¿Sí? El hebreo aquí agradar es jafet, o sea, como el que usted ha escuchado. Inclinarse a, eso significa inclinarse a, doblar, agradarse con otra vez, desear. Bueno, no, es la voluntad, perdón. No estoy hablando de agradar, estoy hablando de la voluntad. Jafet, voluntad. Inclinarse a, o sea, doblarse a la voluntad de Dios, agradarse con el Señor y desear la voluntad de Dios. Vamos ahora, ahí dice, y en tu ley, o sea, la palabra, tus mandamientos, como vimos, preceptos y estatutos, están en medio de mi corazón. Ya vimos que es la fuente de la voluntad de Dios. Dios quiere tocar tu corazón. Este es un salmo, en otro sentido, mesiánico, que se refiere al sufrimiento, muerte y resurrección de Cristo y nos enseña que el Hijo del Hombre, sin pecado, pero cargando los pecados nuestros, murió y resucitó conforme a la voluntad determinada por Dios. Es decir, que el Señor Jesús dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu palabra, como el Hijo del Hombre, está en medio de mi corazón. Son las 2 caras o aplicaciones de este Salmo 40, por si alguno escucha en las redes y luego dice, se equivocó el hermano, nomás dijo de David. No, son las 2 caras de este Salmo 40. No me equivoqué, esto fue complementario.
Vamos ahora al Salmo 103:21. Y dice ahí: bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Los ejércitos del Señor están constituidos por ministros suyos y son de dos categorías: angelicales y humanas. Ángeles o seres humanos. Yo voy a venir con el ejército del Señor cuando Cristo regrese. Y si me van a ver y yo le voy a hacer así a los impíos. Ya llegamos. Y va a decir, a ver, éntrale conmigo. No, ahí va adelante el que le va a entrar contigo. Se llama Jesucristo el que le va a entrar contigo. Porque nosotros como ejército nomás vamos a ver. Bueno, escuche la clase de crecimiento espiritual, está muy buena. ¿Sí? Los ejércitos están constituidos por ministros, ángeles o seres humanos que hacen ¿qué? Su voluntad. ¿Le quedó claro? Ahí está otra vez. Que hacéis su voluntad. ¿Qué tenemos que hacer los ejércitos del Señor? Hacer su voluntad. Le voy a informar algo. Aunque usted no quiera, si usted ya se convirtió y aunque sea todavía medio carnalón, le informo a usted, es parte de los ejércitos del Señor. Y el ejército es un asunto militarizado. ¿Y qué le hacen a los militares desobedientes? Pregúntenle a Nayeli Álvarez Bolaños, esposa de David Díaz Décija. Cuando ella, según los oficiales, desobedece, ya nomás le habla a mi hermano David: hoy no regreso a la casa. ¿Y por qué? Porque estoy castigada y me van a llevar a un calabozo para que aprenda. ¿Aprenda qué? A hacer la voluntad de mi autoridad. ¿Quién es tu autoridad? ¿Es Cristo en lenguas? Es el que me salvó. Muy bien. ¿Cómo ve todo esto? Debemos hacer su voluntad, no la personal, porque si hacemos la voluntad personal, como el ejército de Dios, es rebelión. Satanás, como ejército de los cielos angelicales, se rebeló junto con sus ángeles. Y los humanos que le siguen también se rebelan. ¿Usted es hijo de Dios o hijo del diablo? Como ejércitos no hay más que, ¿qué eres? ¿Parte de mi ejército o parte del ejército de Satanás? Algunos dirán, como siempre, usted ya nos está arrinconando. No yo, la palabra de Dios. No te queda de otra. Algunos dirán, ¿para qué vine a esta? ¿Para qué viniste? Pues el Espíritu tuvo misericordia y te dio una impulsadita. La palabra ministro aquí es sharat, que significa atender como, ¿sí? Atender como servicio servil. Se oye medio feo. O sea, el Señor dice, vas a servirme a lo que yo te pida. También significa servicio en adoración. Eso es más bonito. Y significa que tú vas a contribuir en lo que Dios te manda contribuir con Él. Eso es ministrar conforme a este pasaje. La palabra aquí, voluntad, ya la vimos, razón, significa deleite, agradarse con, satisfacer una deuda. Ya le explicamos a Dios, ¿sí? Entonces, llegamos a esto. Enséñame a hacer tu voluntad y rogar la guía del Espíritu para que nos confirme como hijos. David se humilló, se sometió y pidió, sí, a Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Y le rogó que el Espíritu le ayudara. ¿Dónde está eso? Salmo 143:10. Rápido, ya lo expliqué antes.
A veces explico antes, a veces explico después. Y dice ahí, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Que el espíritu te ayude porque a veces somos medio atarantados para entender cuál es la voluntad determinada por Dios en general y en detalle. Muy bien. ¿Dónde está que es necesario esto de ser guiados por el espíritu? Aunque David no lo sabía, Romanos 8:14 dice algo. Porque todos los guiados del espíritu quedan confirmados como algo. Estos son hijos de Dios. Si a tú dices, es que eso de que sea guiado, yo no soy guiado, entonces no eres hijo de Dios. Si eres guiado del Espíritu, eres hijo de Dios. Y David quería ser hijo de Dios. ¿Y tú? Entonces, pídele al Señor, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Endereza lo torcido que ando. Algunos hasta suspiraron. Isaías 58:13. ¿Cuántos están aprendiendo conmigo? Dice la escritura así: si retrajeres del día de reposo tu pie, y otra vez, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso a Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Qué bárbaro Isaías, cómo está inspirado. ¿Quién nos quiso decir? Me quedo así, porque yo les he invitado así también el hermano Eliud, léase todo el contexto. Si usted lee el capítulo 58, habla de un pueblo que busca a Dios en ayuno, en oración. Le dice que tiene que ser un ayuno, una aflicción, tiene que ser un ayuno del alma, tiene que ser genuina la oración y el ruego. Y en el versículo 13 nos da los elementos y características del verdadero reposo del Señor. Nosotros ya no tenemos asignado el sábado, porque nuestro reposo es Jesucristo, pero no ha dejado de haber el reposo del Señor, ¿sí? Y ahí nos da los elementos o características del verdadero reposo del Señor. 1, ¿cuál es el verdadero reposo del Señor? Hacer su voluntad. 2, llamarlo delicia, santo y glorioso. 3, día de adoración. 4, no andar en nuestros propios caminos. 5, no buscar nuestra voluntad personal. 6, no hablar nuestras propias palabras. ¿Cómo me quedó el ojo a mí y a ti? Eso es hacer la voluntad de Dios. Te dije que no queremos lo general, queremos detalle. Fuerte, ¿eh? Subráyelo y póngale ahí, dígale: Señor, quiero hacer tu voluntad, pero no me acuerdo cómo. Grábeselo, Isaías 58:13. Y si no, repita esta predicación en esa parte. El día de reposo en el caso del cristiano está dado en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra. Él es nuestro Sabbat, conforme a Hebreos 4 del 1 al 13. No se lo voy a dar, ahí dice: temamos porque mi pueblo Israel no entró en el reposo. Pero ustedes han tenido la buena nueva, le han agregado fe y han desechado el engaño del pecado. Les dejo ejemplo, dijo el Señor, le estoy narrando un resumen. Porque yo, Dios, crié los cielos, no sé si estoy pronunciando bien. Creé los cielos, perdón, es lo correcto, creé los cielos en 6 días y descansé el séptimo. Tienen el ejemplo. También mi siervo Josué les entregó la tierra para que entraran en el reposo y ya no hubiera guerras a mi pueblo Israel. Pero ese no es el reposo.
Yo quería un reposo como el que describí allí en Isaías 58:13, un reposo que ustedes entendieran para buscarme a mí. De tal manera que él dice, entonces, ¿queda un reposo para el pueblo de Dios? ¿Quieren entrar? Yo le he dicho al Señor, yo quiero entrar. ¿Y cuál es el reposo? Dice. Entonces llegamos a los últimos versículos del capítulo 4, versículo 12. ¿Qué dice 4:12 de Hebreos? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra entre el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 13. ¿No hay cosa creada que no esté desnuda? No hay cosa creada que no sea manifiesta ante la presencia de... No esté desnuda y abierta a los ojos del que tenemos que dar cuenta. Ese es el reposo. Ese es el reposo. La palabra que se usó aquí para voluntad en hebreo es oneg y significa lujo, deleite, delicia, similar a la otra que vimos. Pero me gustó esa de lujo. ¿Quieres andar de lujo conmigo? A veces dicen, mira el carro que compré de lujo, mira la moto que compré de lujo, mira la bicicleta que compré de lujo, tengo una casa de lujo. Yo tengo la voluntad de Dios y es de lujo. ¿Cuántos alaban al Señor? Muy bien, seguimos. Pasamos a otra idea más. La voluntad determinada por Dios, fíjese lo que voy a decir, es universal, es definitiva, es directiva y es inmutable. Le vuelvo a repetir, la voluntad determinada por Dios, la buena voluntad perfecta de Dios es universal, es definitiva, es directiva y es inmutable. ¿Dónde está eso? En Daniel 4:35. Y dice ahí, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace, ¿quién? Dios, según su voluntad en el ejército del cielo, cuádrese. Ni en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Es universal, se está haciendo ahí arriba y se está haciendo acá abajo. Y hay el que se quiera poner, ¿qué? Pues es que yo soy muy importante en México. Pues fíjate lo que dice aquí, que los habitantes de la tierra son considerados como nada. Es que tengo mucho dinero y influencias. Sí, le dice el Señor, pero te va a dar una frase que ustedes dicen, pues cuicuiri, te voy a quemar en el infierno. La palabra que se usa aquí es seba, o seba con acento, caldeo, que significa convocar, ¿sí?, los deseos de uno, complacer, ¿a quién? A Dios. Se traduce como voluntad y viene de otra raíz, sabá, que significa concentrar un ejército siervos. La voluntad de Dios es que Él también tiene concentrado a sus siervos, a sus ejércitos. Esa es la orden de Jesucristo en la oración modelo, porque estoy hablando de que la voluntad de Dios es universal, es definitiva, directiva y inmutable. ¿Qué enseñó Jesucristo en Mateo 6:10? Al orar en la oración modelo, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Le estaba diciendo, la voluntad es universal. ¿Cómo te quedó el ojo? Porque algunos dicen, ¿a poco es tan importante la voluntad de Dios? Sí, sí es muy importante. Vamos a dejar ahí, punto número, yo llevo 5. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo de hacer la voluntad del Padre es contundente. Leímos al inicio Juan 4:34. Y Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
Pero hay más pasajes y se los voy a leer, es contundente. Vamos ahora a Juan capítulo 5, a ver qué le sacamos, versículo 30. Y dice Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Oyó, juzgó y obró. Eso mismo Dios pide. Cuando escuchas la voluntad de Dios, óyela, disciérnela y ponla en acción. Muy bien, seguimos otro pasaje. Juan 6, 38 al 40. Y dice ahí, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, fíjese bien, el Hijo del Hombre hablando, esta es palabra de Jesucristo, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. Yo voy a resucitar, no sé usted. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Yo estoy ahí, amén. Esa es la voluntad de Dios y Cristo vino a hacerla. ¿Qué ejemplo? Seguimos adelante. Mateo 26, 42. Y dice así. Otra vez fue, estaba en el huerto de Getsemaní, la prensa de aceite. Oró por segunda vez diciendo, Mateo 26, 42, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase ¿qué? Tu voluntad. O sea, el Señor dijo, este es el propósito, esta es la misión, la voy a cumplir, aunque la carne esté reclamando. El testimonio, ahora vamos a ver el testimonio de un ciego de nacimiento, Juan 9:31, de la obra de Cristo en cuanto a su poder y autoridad. Y dice ahí, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Y a usted por qué lo oye? Porque el Señor me perdonó, me limpió mis pecados. Soy temeroso de Dios, no estoy dentro de la lista de los pecadores y hago la voluntad de Dios. Hay gente que me ha dicho, ¿y usted cuánto cobra por una oración, una administración? Yo no cobro nada, porque no es mi poder ni mi nombre. Muy bien. Gran ejemplo a seguir de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo como el Hijo del Hombre. Pero no solo hizo eso Jesucristo, vamos a ir a Hebreos, me acompaña, capítulo 10, por favor. Vamos a Hebreos 10, ya voy llegando, versículos 7, 9 y 10. Y dice el 7, hablando Jesús, entonces dije, y es también profético y mesiánico esto, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Muy bien, esto estaba escrito y se cumplió en Cristo. 9 y 10, mire lo que dice. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Está hablando de quedó anulado el pacto antiguo y es el nuevo. En esa voluntad, en la voluntad del Padre ejecutada por Cristo, por el Hijo del Hombre y por el Hijo de Dios, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. ¡Qué obra de Cristo! Tú puedes decir, bueno, estoy tratando de hacer la voluntad de Dios, pero no he alcanzado la santificación. Finalmente el Señor dice, no te preocupes, yo entregué mi cuerpo para santificarte. Te voy a dar el empujón final para que quedes santificado.
la santificación, en caso del pueblo de Dios, va a ser obra de Cristo. Muy bien. La voluntad determinada por Dios está vigente y presente desde el huerto del Edén. Aunque no se cite la frase hacer su voluntad, es necesario que sea una práctica continua al entenderla. Porque muchos me dirán, pues en el Génesis no se encuentra eso. No, no se encuentra. En el huerto de Edén no se encuentra. No, pero sí fue la voluntad de Dios y se la dio bien claro bajo un mandamiento. Porque ya dijimos que las escrituras, la palabra de Dios contiene la voluntad determinada por Dios. Muy bien. Pero ahora vamos a ver algo muy para entenderla. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mira nomás qué tremendo esto. El antidiluviano Noé decidió conocer y oír la voluntad determinada por Dios. La obedeció y con temor la practicó durante 100 años en que preparó el arca, 100 años en que su casa iba a quedar salva. ¿Dónde está eso? Se lo voy a comprobar. Génesis 5:32, vamos a ir rápido. 5:32. Ahí vamos a encontrar primero. Siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y a Jafet. 500 años, fíjese. 6:22. Ahora, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, o sea, oyó, obedeció y hizo la voluntad de Dios. 6:22. 7:11. Y en el año 600 de la vida de Noé, ¿en qué tiempo engendró a sus hijos? A los 500 años. Ahora dice, y en el año 600, ¿cuántos años habían pasado? 100 años. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Vino el diluvio. Muy bien. Ahora, él creyó a Dios e hizo la voluntad determinada por Dios a detalle. Su obediencia lo condujo a la fe y fue hecho heredero de justicia. Fíjese, él oyó, hizo la voluntad, creyó, obedeció y le fue contado por justicia. Fíjese todo lo importante de hacer la voluntad de Dios. Y condenó al mundo de su época porque él entendió lo que era hacer la voluntad de Dios y el mundo de su época no entendió el hacer la voluntad de Dios. Esto nos enseña la importancia de hacer la voluntad de Dios y lo grave que no es hacer la voluntad de Dios. No hacen la voluntad de Dios, se mueren. Y por su injusticia a los ojos de Dios, el mundo en que Noé vivió fue condenado. Todo. ¿Cuántos miles de millones de seres? Eran cerca de 2000 años. Y los hombres vivían mucho tiempo. Y imagínense la fortaleza, y las mujeres también. ¿Cuántos hijos tenían las mujeres? Ahí no había perrijos, ahí había hartos hijos. Termino, porque no quiero alargarles. Hay mucho más con respecto. Conclusiones, pero la conclusión es larga. Ya basta de desobediencia, de incredulidad, de temor a Dios y a su palabra. Debemos hacer la voluntad determinada a detalle como Noé, como Moisés, como David, como Jesús
y muchos otros verdaderos siervos e hijos de Dios como Isaías y más. Esta madrugada tuve un sueño y soñé que había una parte de la escritura que citaba las cosas que está haciendo el hombre y el pueblo de Dios. Y cada vez que había un versículo decía desobediencia. Y otro versículo de desobediencia. Y era una página larga. Desobediencia, desobediencia, desobediencia. Y le dije al Señor, ¿qué es esto que me estás mostrando, Señor? Hoy fue muy cortito, no fue el diálogo que tuve con el Señor para este mensaje. ¿Qué me estás diciendo? Que mi pueblo es desobediente. ¿Y qué más me estás diciendo? Que la desobediencia destruye el hacer mi voluntad determinada y perfecta. Yo no tengo esa idea. Esa frase me la dio Dios. La desobediencia a su voluntad determinada y perfecta destruye esa voluntad y finalmente produce muerte. ¿Quieres hacer un cambio en tu vida? Yo sí. (7:21) Para entrar en el reino de los cielos, ahí dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Mateo 12:50. Ya estoy por terminar, le dije que era un poco largo, pero creo que es muy importante que usted y yo recibamos lo que Dios me estuvo dando. 12:50. Y dice ahí, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ándale. ¿Qué pasaje? Para ser parte de la familia divina y hermano de Jesús, hay que hacer la voluntad de Dios. Nada más. Juan 7:16 y 17. ¿Está disfrutando todavía o no? Yo sí, Y dice ahí, 16 y 17. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ya basta de las mentiras de tantas iglesias, de tantos siervos, de los que se dicen ser profetas. Ya basta de tantas mentiras. Es triste, a veces yo les he dicho a los pastores, mira, esta es la palabra, aquí está. Es tu interpretación, no la mía. Mire lo que dice el Señor, que lo que Él habló, lo habló de parte de Dios y que su doctrina, la palabra y es corresponde a una enseñanza, no es de Él, como el Hijo del Hombre es de Dios, y es lo que nosotros estamos tratando de predicar, y no se ha hablado de su propia cuenta. Si no aceptas que esa es la voluntad de Dios, no eres de Dios. Y no cosas de hombre, ni de Ernesto Gleason, ni de Eliud Gleason. La doctrina de Cristo. Contundente. Si no están en la doctrina de Cristo Jesús, no están haciendo la voluntad de Dios. No es gente de Dios. Pero ay sí, ay es que está muy bonito aquí, el templo, todo, hay cafetería, hay cancha de básquet, hay cancha de fútbol, hay entre semana esto, unos pantallones y salimos hasta pantallados de ahí y todo. ¿Eh? Y si no hablan la palabra, la doctrina de Cristo y no están haciendo la voluntad, no son de Dios. Fuerte, ¿verdad?
La doctrina de Jesús, el Cristo como el Hijo del Hombre, lo hablado por nuestro Señor Jesús, es para hacer la voluntad determinada por Dios. Ahora vamos a Hechos 22:14. Hechos 22:14. Y dice ahí, y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Esto es tremendo. Vea lo que le está diciendo. Esta es la conclusión 4. Dios escoge a sus siervos. ¿Para qué nos escoge? Para que conozcamos su voluntad, la oigamos y la hagamos. Hay pastores controladores. Hay pastores que quieren que las cosas las haga la gente como ellos quieren. No. Yo tengo que oír cuál es la voluntad de Dios. A veces me han dicho, hermano, yo busco a veces a las ovejas que andan medio extraviadas o descarriadas. Pero luego me comentan ciertas cosas y dijo, ya no lo voy a buscar. Y ya le digo al Señor, tú eres el gran pastor de las ovejas, ahora tú encárgate. Mira lo que dijo, Señor, porque uno discierne, no peleo, no contiendo, pero lo que me dijo me hace ver que no quiere que yo esté al cuidado de su vida o quiere que yo esté gobernando su vida, porque a veces me dicen, pues usted indíqueme qué hacer y lo hago. Entonces, no, bájale de volumen. Yo no te voy a indicar, no es mi consejo, es el consejo de Dios. Y entonces yo le digo, Señor, yo me alejo, porque esta oveja ya está contaminada. Ahora encárgate tú. Después a veces les da unas palizas el Señor y ya luego me hablan. Pastor, ¿no me puede otra vez ayudar? Amén. Efesios 6:6. Dice ahí, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios, ¿cómo? De corazón. Es de corazón. Todas las palabras que estamos aquí, todo el servicio, toda la administración, todo el consejo, es de corazón, porque somos siervos de Cristo. Hebreos 10, 36 al 38. ¿Me acompaña? Y dice ahí, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, a veces decimos, Señor, pues ya, y nosotros esta semana hemos sido muy probados y el enemigo ha estado encima de nosotros y con la hermana Gilda, con la hermana Irene y aquellos que estamos tratando de hacer la voluntad de Dios. Y yo no sé usted, yo no, pero si así fue, dice, ten paciencia. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Aquí hay un resultado. Vas a obtener la promesa. Yo recibo. No es fácil, porque la tribulación produce paciencia y luego nos dan unas arrastradas. Ustedes aquí nos ven ya muy bien, pero entre semana a veces tenemos una lucha tremenda. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá. Primera promesa va a venir por mí. Ay, Señor. A veces ya siente uno que le aprieta tanto que dice uno, pues ya mejor ven, Señor. Aunque le des razón a ese pastor que está adivinando, no ven. Porque hoy hay pastores que dicen que este año va a venir. Yo no sé. Y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Amén, yo recibo. Y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No retrocede, hermano. Como diría, usted sea de Jalisco, no se raje. Yo soy del cielo, tampoco me rajo. Amén.
Hebreos 13, 20 y 21. Me faltan solo 2 versículos. Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, lo identifica por la sangre del pacto eterno. Él, dice, nos haga aptos en toda obra buena. ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una doxología y esta es una manera de despedirse finalmente. El Dios de paz nos haga aptos para hacer su voluntad. Es decir, que la hagas bien, que la hagas completa. Terminamos. Primera de Juan 2:17. Y dice ahí: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Eres un cristiano fallido o eres un cristiano que permanece? ¿Por qué dijimos fallido? La palabra fallido viene cuando hay anarquía. Y luego dicen, este es un estado, un municipio, una nación fallida. Anarquía. Entonces debemos de pensar que nosotros no queremos ser un estado fallido, sino permanecer para siempre. ¿Cómo va a ser eso? Que nosotros vamos a aceptar el señorío, el reinado, el gobierno, y vamos a hacer la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque no somos cristianos fallidos. Porque esta iglesia local no es una iglesia fallida, es una iglesia que quiere hacer la voluntad de Dios para permanecer para siempre hasta la eternidad. Amén.